amigos, de nuevo aquí desde mi escritorio, soy Angélica González Blanco y vamos a hablar del Express Entry y solamente el pedacitos que les quedé viendo la semana pasada, que hablaremos del Criminal Background y de a qué nos referimos. Los que no habían escuchado o no han venido siguiendo la serie sobre el Express Entry, vamos apenas en la primera parte y estamos hablando prácticamente del qué es el Express Entry. Hemos definido cuál es el espíritu del Express Entry. Ya sabemos que no es una categoría, que es el método de evaluación, que solo a través del Express Entry podemos llegar a la aplicación de una de las categorías económicas, y estamos hablando del Canadian Experience Class, el Federal Skilled Worker, el Federal Trade Worker, el Provincial Nominee Program. Eso ya hemos hablado del qué es. Hablamos de qué es, a qué se refiere con el sistema de puntaje, qué es lo que tienen en cuenta, cuáles son los puntajes que podemos llegar a tener. Hoy, el programa de hoy es un poco corto porque vamos a hablar única y exclusivamente de la parte del chequeo criminal o de la carga de la prueba que tiene el aplicante o el postulante, debería decir, al Express Entry cuando quiere presentar su portafolio. Y cuando crea su portafolio o su perfil, la persona debe decir cuántos años ha vivido en países diferentes al país de donde nació. La ley dice que toda persona que haya vivido por más de 6 meses, y esto es en cualquier tipo de aplicación, no simplemente para el Express Entry, sino para cualquiera, usted debe aportar su police clearance, o debe aportar cuál es su pasado judicial, si lo podemos decir en español. Cuando yo hablo del Express Entry, recuérdense que es el método de evaluación. Básicamente, si usted es elegido como postulante en el Express Entry, usted va a ser invitado a aplicar a la residencia permanente bajo una de las categorías que mencioné más temprano. Entonces, en una de estas categorías que implicaría el Federal Skilled Worker, el Canadian Experience Class, etcétera, etcétera, usted en el momento de aplicar a la residencia permanente, es decir, que después que sea invitado y cuando estemos viendo el cómo, va a ser un poco más claro, usted tiene que aportar lo que se llama el Criminal Background o el Criminal Clearance de los países donde usted haya vivido más de 6 meses. Eso se lo digo porque son 6 meses, o sea, si usted vivió en un país 180 días, son 6 meses, usted tiene la obligación, de acuerdo a las regulaciones y las leyes migratorias de este país, de presentar el Criminal Background de ese país. Ahora bien, ¿qué pasa si yo fui y viví en ese país antes de cumplir 18 años? Eso solamente se piden el police clearance, no sé cómo decirlo en español, o el pasado judicial a aquellas personas que hayan vivido por más de 6 meses cuando eran mayor de edad, no antes de ser mayores de edad. Entonces es importante que usted tenga en cuenta eso en el momento de crear el perfil. ¿Por qué llegamos a este tema? Porque en el programa pasado estábamos hablando qué debemos tener en el momento de crear el perfil, porque cuando usted se está postulando, usted comienza a decir quién es usted, dónde ha vivido, y todo es electrónico, entonces pareciera que estuviera llenando como una forma cualquiera, como una encuesta en ciertos casos, pero si usted no lo hace con esa veracidad y con todos los documentos en la mano, que usted tenga los documentos, ¿cuál es mi nivel de inglés que hablábamos la vez pasada? Yo no puedo inventar, bueno, yo creo que yo tengo un nivel medio alto, más o menos, porque en el momento que usted sea escogido, usted tiene que sustentar todo lo que usted colocó en su perfil como postulante. Entonces no queremos presentar o en nuestra postulación no queremos presentar una información que no es correcta, que es errada. Y llegamos y tocamos a hablar acerca del Criminal Background. Así que por esa razón estamos hablando hoy a través de este medio, desde mi escritorio, sobre el Criminal Background. ¿Necesito el Criminal Background desde el momento que me postulo? No lo necesitas, pero no sé en qué países has vivido y no sé qué tanto tiempo se pueda demorar. Si usted no ha vuelto a entrar a ese país, técnicamente es como si ese criminal background no se venciera, porque así que si usted estuvo en ese país
5 años anteriormente, y en esos 5 años usted solamente vivió 7 meses, y después de esos 5 años jamás ha regresado a ese país, usted va a pedir el criminal background una vez porque usted no ha vuelto a ese lugar. No hay necesidad de volverlo a pedir, pero tiene que tener muchísimo cuidado cómo coloca la información, porque si usted no coloca la información exacta, le pueden pedir un criminal background por más tiempo, o si dice que volvió otro tiempo y no volvió. Tiene que ser muy cuidadoso en ese sentido. Yo espero que con esto quede claro qué quiere decir el criminal background. Hay lugares en donde exigen que usted haga una presentación personal. Entonces, para eso, en algunos países es conveniente que usted pueda nombrar o tener un apoderado que le pueda servir de representante en el país donde usted vivió por 6 meses para que pueda obtener dicho documento. Hay un país bastante complicado, no es complicado, es un poco diferente al respecto en Latinoamérica, y es Colombia, porque en Colombia la organización que anteriormente, antes del año 2015, no mentira, desde el 2002 hasta algo así en 2011, 2012, expedía este tipo de documentos, desapareció. Y al momento de desaparecer, las funciones las asumió la Policía Nacional. Sin embargo, las autoridades canadienses no aceptan el criminal background como emitido por el gobierno como el ideal para la postulación. Entonces, si es de Colombia, usted tiene que hacerlo a través de una entidad privada que hace ese chequeo, y es el que acepta el gobierno canadiense. Debo decir que este criminal background no es solamente cuando usted está aplicando a la residencia permanente dentro del Express Entry o la clase económica, en cualquiera, en un Family Sponsorship, en un Humanitarian and Compassionate Grounds Application, en una residencia como persona protegida, etc. Siempre tiene que presentarlo. Esto es un requisito, y por eso presenté o decidimos hablar única y exclusivamente del criminal background en esta oportunidad. ¿Qué pasa si en mi criminal background existe una reseña? ¿Qué pasa si yo tengo una anotación que dice que yo estuve charged, que quiere decir que fui acusado de cierto delito? Entonces, dependiendo del delito, dependiendo de la sentencia, si fue sentencia, si no hay un error o no fue un error, o usted tiene un homónimo y resulta que usted en el país donde está presentan el criminal background sin necesidad de huellas, que son muy pocos países en el mundo que lo piden. Así usted tiene que presentar todos los descargos propios, así que es importante, porque recuerden que si usted tiene una de las inadmisibilidades más cuidadosas es la inadmisibilidad porque usted tenga un criminal record, porque tenga una historia criminal. Así que tenga en cuenta lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Bueno, estamos casi al final del programa, así que si tienen preguntas es el momento ahora, o se quedarán para la próxima semana. Así que cuéntenme si bajo lo que hemos visto desde principios del mes hasta hoy, ya estamos a mediados del mes, increíble, hoy es 15 de febrero, no, 16 de febrero, Dios mío, hoy es 16 de febrero, ya estamos a mediados del mes y hemos venido tratando el mismo tema. Así que si tienen alguna pregunta sobre el Express Entry, es hoy, ahora, porque vamos a seguir. Les recuerdo a los que nos están viendo que vamos a estar en México dentro de poco. Estaremos en ese bello país con toda esa gente linda que nos espera, que nos llama. Estaremos solo, creo que solamente hay cupos ya para el 9 y el 10 de marzo, si no estoy mal, Lili. Así que hay poquitos cupos. Si me quiere consultar directamente, escríbanos a info@angelicagonzalezblanco.com. También visítenos a nuestra página web, el www.angelicagonzalezblanco.com. Bueno, en vista de que hoy están tan silenciosos que no hay ninguna pregunta, el tema es un poco miedoso, pero lo importante es preguntar. Nos despedimos por el día de hoy.
Y la próxima semana es 24, si no estoy mal, de febrero. Vamos a hablar del cómo. Creo que es la primera parte del cómo. Ya sabemos que tenemos que tener cómo tener el examen de inglés. No sé si hablamos de, y eso lo voy a dejar a consideración de ustedes, tienen hasta el martes para escoger el tema. Si hablamos de cuál profesión, cómo debo o bajo qué categoría debo aplicar, o si hablamos cómo debo aplicar. La categoría depende de la experiencia laboral de la persona y su educación, así que recuérdeme, si ustedes mismos pueden escogerlos, tienen de aquí al martes, hagan un, no sé si Lili les pone un pool de votos para que ustedes decidan. De pronto Lili les puede poner una nota que diga si usted quiere que hablemos de qué carrera, cómo escoger la carrera o cómo aplicamos al Express Entry. Dice Ximena Rojas, ¿sabes? En Estados Unidos un instituto se pide el criminal background. En Estados Unidos, Ximena, cuando tenemos una persona que ha vivido en Estados Unidos, pedimos al federal, que es al FBI. La petición tiene un formato que lo puedes bajar vía internet. Y si has vivido en estados, pedimos también, yo pido siempre el criminal background de cada estado donde la persona ha residido, y lo haces con la policía estatal. No sé si te quedó claro eso, Ximena. Les recuerdo también que si tienen preguntas, están aquí en Toronto, llámenos. Recuerden que nuestros primeros 30 minutos de consultation son cortesía de la firma. Queremos escuchar cuál es su problema y cómo nosotros podemos ayudarles si ese es el caso. Porque hay casos en donde no podemos hacer nada y también lo decimos. Así que, amigos, creo que hemos llegado al final. Aparte de Ximena, no hay ninguna otra pregunta. Así que nos vemos. Les recuerdo, Lili va a poner una pregunta. Hola Nini, ¿cómo estás? Ustedes quieren que la próxima semana vamos a hacer un pool. Vamos a decir. Entonces vamos a mirar si ustedes colen. Quiero saber qué profesiones cojo o bajo qué categoría profesional aplico o cómo aplico. Ponemos eso a votación y que de aquí al martes decidimos qué para preparar el tema para el programa de la próxima semana. Espero que lo del criminal, todo lo referente al criminal background o al pasado judicial del postulante haya quedado claro. ¿Ok? Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde aquí desde mi escritorio. Soy Angélica González Blanco y recuerde que nos puede contactar al 647-494-7801. Bye bye.